hemos escuchado de Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo preso en ese lugar. Y voy a hablarles un poquito de la biografía de Nelson Mandela, hacerles algo como algo chiquitito para poder entender. Nelson Mandela creció en una familia de realeza. Su sangre era de realeza. Él no era un niño que nació en un hogar que tenía escasos recursos económicos. No, Nelson venía de la realeza. Él empezó a crecer, ¿sí? Y su padre era muy infiel. Tenía varias mujeres, era polígamo. Su padre no tenía su mejor ejemplo. Pero su madre, desde muy pequeña, conoció de Cristo. Su mamá le introdujo el amor por la fe a Dios, por el amor a su palabra y por el amor a lo que tenía que ver con Dios. Nelson Mandela, desde muy pequeño, empezó a conocer del amor de Dios. ¿Qué pasó? Eso creó en Nelson Mandela un gran amor por su prójimo. Él empezó a crecer y estudió en las mejores universidades y sacó un título de leyes. Él fue abogado. Y él miró que en Sudáfrica no se cumplían las leyes de ese tiempo, sino solamente eran favorecidas a la minoría, que era la gente de raza blanca. Para la gente de raza blanca había restaurantes, obviamente para ellos, escuelas, lugares, todas las leyes beneficiaban a ese grupo que era minoritario, porque en Sudáfrica la mayor parte de personas eran de raza negra. Entonces a Nelson Mandela eso no le pareció y empezó a luchar por su pueblo, empezó a luchar para que se cumpliese todas de alguna manera, las leyes que no se estaban cumpliendo para la gente de su raza. A él entró una ira muy grande. ¿A quién? A Nelson Mandela. En el año de 1962, él fue acusado de traición. Pero antes a él le pasó algo muy peculiar. A Nelson Mandela pasó algo que le marcó mucho la vida. Resulta que él, en un momento, estaba con tantas ganas de ir al baño, que él iba a los baños públicos a querer ocuparlos y no podía porque él era de raza negra. Y los baños eran solamente para gente blanca. Y él se tuvo que orinar en su pantalón. Eso le causó mucha indignación. Y ese suceso que le pasó le marcó la vida a él. Entonces él empezó de alguna manera a cumplir ese propósito que tenía en su corazón de que las leyes se pudieran hacer. Y él fue encarcelado en 1962, acusado por traición. Fue un preso político. Y le dieron una sentencia de 27 años, privado de su libertad. Cuando él estaba en la cárcel, él sabía del amor de Dios. Y él se preguntaba, y dice en la biografía, que él se preguntaba y decía, ¿será que todo esto que me está pasando es un plan de Dios? ¿Puede el Señor hacer algo bueno de lo que me está pasando en este momento? Y yo quiero que cada uno de los que estamos aquí podamos empezar a hacer una introspección. Ustedes saben que estamos por terminar el 2015, perdón. ¿Sí? Ahí miramos, feliz año 2016, que hasta se estaba cayendo. Tanto que nos demoramos los jóvenes de ayer con quemadas. Alex por ahí se le quemó, salió un pedacito del dedo. ¿Sí? Nos estaban ayudando a poder poner bonito este detalle. Como ustedes saben, estamos por terminar este año. Y han pasado un número de cosas. Y miramos esta circunstancia de Nelson Mandela. Dice, ¿cómo puede ser que yo, encarcelado aquí por 27 años, por algo, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada malo, porque aquí hay un montón de presos que sí hicieron eso, pero yo no lo hice, pero igual estoy preso aquí? Y yo quiero que usted se pregunte, quizás tú tienes un empleo que no es muy bueno, que lo que te trae es intranquilidad en vez de paz. Quizás vives en una casa fea, no te gusta la casa que vives, o es una casa que pagas mucho, o estás atrapado en un matrimonio un tanto conflictivo, o de pronto tú has vivido una desilusión amorosa. Quizás vienes de una dificultad en cuanto a decidir si separarte o no. Quizás hay una enfermedad, te encuentras desanimado, quizás mucho tiempo
metido presos como lo estuvo Nelson Mandela. Vámonos un poquito a otro personaje de la Biblia, que era José. Y vámonos un poquito a la historia de José en el libro de Génesis. Y dice que José era un chico que era conforme al corazón de Dios. Su padre lo amaba mucho a José. Tenía un amor especial hacia él. Pero ¿qué pasa? Él tenía hermanos y él empezó a tener sueños. Y él iba y contaba sus sueños a sus hermanos. Y sus hermanos, ¿qué le decían? Se burlaban de él. Se burlaban de él. ¿Y qué pasó? Creó en sus hermanos un gran odio y resentimiento hacia José. ¿Y qué pasó un día? Su papá le mandó a José que buscara a sus hermanos y sus hermanos se molestaron tanto que dijeron: vamos a hacer algo con este que tanto nos molesta. ¿Y dónde le metieron? En un hueco. Lo metieron en un hueco ahí a José. Él estuvo ahí metido en ese hueco. Después fue sacado de ese hueco y fue vendido como esclavo. Y vemos toda la historia que viene en muchos capítulos en el libro de Génesis acerca de José. ¿Será que el plan que Dios tenía para José tenía que ver también con las circunstancias difíciles y dolorosas que estaba viviendo José? ¿Qué dicen ustedes? Cuando nosotros venimos de un contexto doloroso en nuestras vidas, sabemos que eso que pasó era porque tenía un plan para nuestras vidas. Yo quiero que abramos Romanos. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos en esta mañana. Y quiero que abramos en Romanos. Y vamos a leer el capítulo 8 de Romanos. Además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Como que este versículo bíblico a veces a algunos no les gusta, ¿cierto? Como que dicen, ¿cómo que es eso? Porque dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y qué dice? A quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los hizo justos, y a los que hizo justos los glorificó. ¿Qué más se puede decir? Si Dios está de parte nuestra, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Amén? Cuando miramos este pasaje bíblico en Romanos, podemos mirar que dice que, como está escrito, todas las cosas nos ayudan para bien a quienes amamos a Dios. ¿Cuántas cosas nos han pasado en este 2015? Ayer yo les preguntaba a los jóvenes en la reunión y cada uno me decía qué fue lo bueno de este 2015. ¿Qué nos ha pasado en este 2015? ¿Cosas buenas o malas? Buenas. ¿Por acá qué decimos? ¿Buenas o malas? Buenas. Hemos tomado muchas decisiones en este año, porque una decisión es trascendental en nuestra vida. Trae de alguna manera a nuestro corazón, a nuestra vida de aquí a futuro, muchas cosas. Y miramos aquí, como dice el pasaje bíblico en Romanos 8, ¿quién escribió este pasaje? Quien escribió este pasaje fue el apóstol Pablo. ¿De quién vimos la historia? Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe este versículo de Romanos 8:28. ¿En qué momento estaría el apóstol Pablo para escribir este pasaje? Quizás él estaba acostado en el césped, con sus manos en la cabeza, escuchando el trinar de los pajaritos, con el viento en su cabello, ¿Será que estaba así el apóstol Pablo? No. El apóstol Pablo estaba preso, estaba encarcelado. ¿Cómo un hombre que estaba en esas condiciones escribe un pasaje bíblico que trae esperanza? De que dice, sí, está yendo mal, tienes problemas, tienes dificultades, pero si tú amas a Dios, Dios va a utilizar esa circunstancia negativa en algo
como que el enemigo pone esas circunstancias. Pero no entendemos que Dios tiene un plan. ¿Qué decíamos al principio? Digan otra vez, Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un plan para mi familia. Dios tiene un plan para mis hijos. Dios tiene un plan para esta iglesia. Dios tiene un plan. Y en ese plan están cada uno de ustedes, de los que están aquí sentados, y también los que no pudieron venir en esta mañana. Vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo. Dejamos un ratito la historia de Nelson Mandela porque después vamos a contar un poco el desenlace que pasó con Nelson Mandela. Y miramos también a José, que en medio de las circunstancias que él vivió, Dios tenía un plan. Y ahora vamos a mirar al apóstol Pablo. Yo quiero que recordemos un poco lo que estábamos viendo en el video. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Y vamos un ratito a Hechos, y vamos a leerlo de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a Hechos, capítulo 22 del libro de Hechos. Miren lo que dice la palabra acerca de Saulo de Tarso, que así era su nombre. Hechos capítulo 22. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 22 del libro de Hechos. Vamos a conocer un poquito quién era el apóstol Pablo. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 22, versículos del 1, leámoslo hasta el 4. Padres y hermanos, escuchen lo que tengo que decir en mi defensa. Estaba hablando el apóstol Pablo. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Entonces Pablo continuó: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Gamaliel fue mi maestro y él me enseñó la ley de nuestros antepasados. Me esforcé porque se honrará a Dios como lo hace cualquiera de ustedes hoy día. Antes perseguía hasta la muerte a los seguidores de este camino. Los arrestaba y los metía en la cárcel, sin importarme si eran hombres o mujeres. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era todo un personaje. Él era perseguidor de los cristianos. ¿Quién era el apóstol Pablo? Él era perseguidor de los cristianos. ¿Qué era Tarso? Tarso era como un puerto, ¿sí? Donde que había todas las personas de todas las culturas llegaban a ese lugar. Entonces Pablo estaba rodeado de muchas personas, rodeado de muchas culturas. Dice que Pablo tenía dos ciudadanías, tenía doble ciudadanía. ¿Por qué? Porque era judío de nacimiento, pero también era un ciudadano romano. Él podía ser tratado como un hombre libre. Él era un hombre libre, ¿sí? Y él podía, de alguna manera, cualquier circunstancia que pudiera estar pasando en el apóstol Pablo, él tenía la oportunidad de acercarse al rey de esa época y poder pedir lo que él deseaba en ese momento. El apóstol Pablo, él era un hombre que mataba a la gente. No le importaba hombres o mujeres, destruía de alguna manera hogares. ¿Por qué? Porque mataba, pongamos, al jefe del hogar, ¿sí? Él perseguía, no le importaba nada. Pero ¿qué pasa aquí según el video? ¿Cómo estaba? Él estaba de alguna manera, tenía como un propósito, ¿cierto? Él tenía que irse ¿a dónde? A Damasco, según lo que decía el video. ¿Y qué pasó durante el camino hacia Damasco? ¿Qué pasó? ¿Quién? Por ahí, bueno, ahí había un poco la parte, se le apareció Dios. ¿Y qué pasó? Estaba ahí como unos truenos, de alguna manera hasta la naturaleza habló en ese momento a Pablo. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Le dijo así. Y él no entendía. ¿Pero qué pasó en el apóstol Pablo? ¿Vieron que él no podía mirar muy bien? Como que se puso un tanto ciego. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros no conocemos de Dios?
personas hemos podido predicar de la palabra. Ya vino un joven nuevo el día sábado de una familia que estamos predicando, y ya vino ayer y se quedó, y vino el papá, y estaba viendo lo que estábamos diciendo y estaba contento. Entonces yo sé que el tiempo que el Señor tenía era que yo no me valiera de mi familia, ¿sí? Por eso yo soy alegre. Eso es lo bueno que saqué de mi familia, lo alegre, pero el gozo en el Señor, de que yo no tengo que tener licor en mi cuerpo para tener gozo, sino que sin licor yo soy alegre. ¿Amén? Entonces miren lo que dice la palabra aquí. Miramos que, como yo les decía, definitivamente el apóstol Pablo no era ninguna persona buena, ¿cierto? Entonces, ¿qué les puedo decir con esto? De que cuando aquí él llega ya ciego, de alguna manera, yo creo que él empezó a recordar todo lo que él vivió, todo lo que él hacía. Cuando vino Ananías y dice, mira, yo te estaba esperando, dice, ¿y qué dice ahí en el video que vimos? Que el Espíritu Santo, ¿qué dice? Sea lleno del Espíritu Santo, le dice el apóstol Pablo. Cuando él abrió sus ojos, ¿cómo empezó a mirar? Ya no empezó a mirar como miraba antes. El apóstol Pablo tiene una perspectiva diferente, más claridad en lo que el Señor tenía para él. ¿Y qué le dice? Tú vas a ser aquel que va a predicar a quién, a los gentiles. Porque dentro del pasaje bíblico, cuando empezamos a leer, miramos eso. ¿Cómo era? Miren lo que también podemos mirar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sin Dios, él era un hombre inteligente, ¿sí? Él era un hombre muy preparado, él estaba siendo preparado, él sabía más de un idioma, ¿sí? Estaba capacitado para lo que pudiera venir, porque dice que el apóstol Pablo, como él iba a ser un misionero, él iba a traer esa palabra de verdad. Él era un apóstol misionero. Él fue y plantó un montón de iglesias. Y miramos aquí en los pasajes bíblicos, donde que le habla a cada una de las iglesias. Él tenía a su cargo un montón de personas. Él era un líder innato, él fue preparado. Él se preparó ¿en dónde? ¿En dónde se preparó el apóstol Pablo? En el mundo. En el mundo fue preparado el apóstol Pablo. En el mundo fue donde él fue un hombre inteligente, donde él conoció un montón de idiomas, donde que él inclusive aprendió un oficio, porque dice que cuando él no iba y predicaba la palabra, ¿qué hacía? Él hacía carpas con Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran aquellos que estaban juntos, y el apóstol Pablo, ¿a quién ganó? Ganó a este matrimonio para la gloria de Dios. ¿A quién? A Priscila y Aquila. Es muy bonito predicar acerca de Priscila y Aquila, porque son un matrimonio que tenía un gran llamado de Dios. Aquí tenemos muchos matrimonios llamados para la buena obra. Tenemos a mi hermana Kay, mi hermano Tony, mi hermana Mercedes, mi hermano Carlos, mi hermanita Angelita, mi hermano Carlos, mi hermano Jenny, mi hermano Elmer, mi hermano Fabricio, mi hermana Sandra. Matrimonios aquí. ¿Amén? ¿Ustedes son como esos Priscila y Aquila o no? Amén. Sí lo son. Porque el Señor tiene un propósito para cada uno. El Señor, de alguna manera, los que quizás de aquí no crecieron en un hogar creyente, Dios les sigue capacitando a ustedes, sea antes de conocer a Dios y obviamente también ahora. Pero mira que fue necesario, todo lo que vivió el apóstol Pablo fue necesario. ¿Para qué? Para que él pueda prepararse en el mundo. ¿Para qué? Para darle gloria al Señor ya estando sirviendo. Yo no entendía, miren cómo es la vida. Cuando yo estudié psicología, yo decía, ay, qué chévere conocer el comportamiento humano de las personas. Yo no parecía detective, porque a uno le forman para eso. Y uno se sienta, y un profesor mío nos decía, a ver, tarea, se van a sentar en una parada de bus, y van a estar sentados ahí 1 hora, y van a mirar, el que se sienta a su lado, el que se sube a 1 hora sentados en la parada de bus. Y yo decía, profesor más loco, ¿qué tenemos ahí? Porque eso es observación, nos decía. Cuando ustedes observan el comportamiento humano, saben lo que de alguna manera la persona necesita. Yo no entendía eso. Cuando yo empecé a estudiar psicología, yo decía, Señor, yo quiero ayudar a mucha gente. Pues no tenía a Dios, yo no conocía al Señor todavía. Y empecé yo a capacitarme mucho. A mí me gustaba mucho el trabajo con familias, me gustaba mucho el trabajo con mujeres. Sí, me gustaba hablar con las mujeres, me gustaba animarles a las mujeres. ¿Sí? Me gustaba mucho trabajar con familias, con parejas, me gustaba
mucho a los niños, bueno, un sinnúmero de cosas. Cuando yo conozco del Señor, yo decía, Señor, yo no sé para qué el título que yo voy a tener, pero sé, Señor, que te voy a ser útil. ¿Sí? Y cuando yo conocí a mi esposo, él, obviamente, ya estaba estudiando licenciatura en teología y estaba de alguna manera, pero ustedes saben que mi esposo también viene de un contexto de vida difícil, de haber estado expuesto al alcohol, de haber estado expuesto a las drogas, de haber perdido a su mamá, muchas cosas. Yo también, un montón de cosas que yo viví. ¿En dónde nos preparamos? En el mundo. Mi esposo y yo nos preparamos en el mundo en muchos aspectos. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Sirviéndole al Señor. Entonces, todo lo que de alguna manera yo aprendí y me apasioné, ¿era para qué? Para el beneficio de la iglesia, del lugar donde el Señor nos iba a poner. Miren qué bonito. Dios puede hacer algo o de una situación o de una persona mala, algo bueno. Dios tomó a un hombre que era odiado en esa época, ¿sí? Que era odiado en esa época, ¿para qué? Para hacerlo un hombre bueno, un hombre con un corazón sensible, un hombre que no le importó. Miren, él mataba cuando no tenía al Señor, y ahora mataba a los demonios, ¿sí? Antes él perseguía a la iglesia, ahora él era parte de formar obras, de crear de alguna manera ese ministerio que el Señor lo iba a traer grandes cosas para él. Dios puede tomar lo que Él quiere, ¿para qué? Para transformarnos. Cuando el apóstol Pablo fue aquel perseguidor, aquel que hizo muchas cosas, y después de alguna manera también fue perseguido, porque por causa de Cristo, él estaba preso. Y en medio de esa circunstancia que él podía haber estado viviendo, él pudo encontrar esa fe y esperanza que el Señor iba a traer para su vida. Todo lo malo que podamos vivir, Dios lo puede convertir en ¿qué? En cosas positivas, como yo les decía. Yo quiero que cada uno de ustedes hagamos como un análisis, ¿sí? Y cuando nosotros ponemos esta palabra que está aquí, ¿qué dice aquí? Esta palabra encierra muchas cosas. Los que estamos aquí, ¿somos felices? ¿Amén? ¿Amén? ¿Somos felices? No se les escucha muy convenciente. ¿Son felices? Sí. Amén. Somos felices. ¿Por qué es feliz, mi hermana Jenny? ¿Por qué te consideras feliz ahora? Bueno, porque en realidad estoy abriendo mi corazón para que entre, para que sea bueno, y principalmente porque me agradecido con mi familia que estamos juntos, que hemos podido trabajar juntos. Me siento feliz. Ay, miren qué bonito. ¿Por qué se siente feliz mi hermanita Mercedes? A pesar de los problemas, de las circunstancias, de todo lo que nosotros estemos pasando, lo fundamental es que Dios es nuestra fuerza. Dios es todo. Amén, es nuestra fortaleza. Miren esta linda promesa que les tengo en esta mañana. Abramos nuestras Biblias en Jeremías y vamos a leer Jeremías, porque estas palabras que ustedes están diciendo, el ser humano necesita, y estamos preparando, yo estoy preparando un material para poderlo predicar, lo vamos a predicar a las mujeres, vamos a bombardearles a los jóvenes, vamos a hablar de un tema que es muy importante, ¿sí? Que es acerca de lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Nosotros nos consideramos inteligentes cuando tenemos un montón de títulos en la pared, cosa que ya no hay dónde poner el título, y tenemos el PH, el no sé cómo, no sé qué, tenemos un
consideramos a la gente inteligente y a la gente de éxito, ¿por qué? Porque tiene un título de alguna manera académico. La parte intelectual genera en muchas personas un sentido de éxito, pero no es así. Nosotros necesitamos la inteligencia emocional y más aún. Miren, la inteligencia emocional habla lo que tiene que ver con la psicología, pero vámonos un poquito más allá. Necesitamos inteligencia espiritual. Necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Cuando había una hermanita y me decía, ay, dice usted cómo da consejos bien bonitos a usted. Es una hermanita. Y yo le decía a mi hermanita, no soy yo, porque mi conocimiento es humano. Y lo que yo aprendí por ahí, 20%. Lo que sale de mi boca es el conocimiento de Dios. Yo me dejo usar por Dios para ser un instrumento para el beneficio de los demás. No soy yo, es Dios, a través de mí. Yo le decía así a esta hermanita. ¿Por qué? Porque yo me he llenado de la sabiduría de Dios. Amén. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted es más. Amén. ¿Por qué? Porque el concepto de inteligencia, antes de leer esta promesa, el concepto de inteligencia es la capacidad que tienen los seres humanos en resolver asuntos nuevos. Eso es inteligencia. Si se le rompe un foco en la casa, se fregó, como usted no sabe cambiar el foco, pues tendrá que esperar que venga su esposo para cambiar. Pero ¿qué hace una mujer así? ¿Qué hace? Se saca los tacos, coge la silla, por ahí aunque quemándose, pero pone foco. ¿Cierto? Eso es ser inteligente. La persona inteligente es aquella que puede resolver asuntos nuevos. ¿Bien? Cuando nosotros entendemos este término de lo que tiene que ver con felicidad, es entender que solamente podemos hallar felicidad cuando tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren, qué bonito. ¿Qué dice que el Señor tiene? Y no de mal. Parte de no encontrar felicidad y de encontrar más bien infelicidad es cuando ¿qué hacemos? Permitimos que muchos pensamientos, ¿dónde se queden? ¿Dónde se quedan muchos pensamientos? En nuestra cabeza. ¿Sí? Se quedan esos pensamientos. Yo digo, son pensamientos fijados, se quedan aquí. Amén. Se quedan aquí y se quedan aquí. Entonces, ¿qué dice? Que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Quién tiene pensamientos de mal? Nosotros, como seres humanos, por nuestra misma naturaleza pecaminosa. Somos bien negativos, somos bien hipocondríacos. Vemos algo en la tele y ya dijo que tenía un lunar y que tiene cáncer, se fregó. Yo tengo más de 5. Tengo cáncer. Y nos volvemos hasta hipocondríacos. Estamos viendo la tele y dice, ay, si es que a usted le duele un poco el cabello cuando le pasa la mano, es porque tiene no sé qué cosa, se fregó, yo tengo eso. ¿Sí? Hay gente que es así. Hay gente que es hipocondríaca. Hay gente que de alguna manera no puede hallar, no tiene pensamientos de bien. Pero si nosotros tenemos a Dios, ¿qué tenemos que tener? Pensamientos de bien, al igual como tiene nuestro Padre que está en los cielos. Porque Él dice, yo tengo pensamientos de bien para ti, Joan. Yo tengo pensamientos de bien para ti, Joan. ¿Y Joan qué dice? Yo también. Amén. Porque si Dios le creó a Joan con pensamientos de bien, porque todo lo que Dios crea que es perfecto. Cuando yo le vi a Joan tan bella con su vestido tan linda, yo digo, qué hermosas, ¿no? La edad, preciosa. Yo decía, Dios, ¿cómo le hizo a Joan? Preciosa, ¿cierto? Y aparte de hacerle preciosa, dijo, no, yo tengo un plan para ti, Joan. ¿Sí? Y tengo pensamientos de qué? De bien para ti. Pero ¿qué pasa a veces con Joan? A veces ella tiene pensamientos de mal, para ella misma, no para el de al lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este próximo año? En este 2016, tener pensamientos de qué? De bien y no de mal. ¿Qué pasó aquí con el apóstol Pablo? ¿Cómo tenía sus pensamientos? Aquel que mata, ¿cómo podía tener sus pensamientos? Tenía unos pensamientos más que oscuros, negros. Pero ahora con el Señor, cuando ya fue sacada esa venda de sus ojos, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Empezó a tener pensamientos
bien. Empezó a tener pensamientos de extensión del reino de Dios. Y él predicaba ¿a quién? Mire que el apóstol Pablo llegaba a la gente de poder económico. Él tenía la capacidad para poder llegar a los gentiles, a la gente que de alguna manera sí eran muy letrados en cuanto a la palabra, pero no conocían en realidad el amor de Dios. Para ya terminar en esta mañana, ¿Dios qué necesita? Dios necesita un hombre y una mujer para poder cumplir el plan que Dios tiene destinado. Vamos a concluir un poco lo que decía la historia de Nelson Mandela. Cuando él estaba 27 años preso, dice que él se leyó todos los libros que había en esa cárcel. Él empezó a conocer de historia, le gustaba mucho la poesía, él empezó a leer libros de oratoria, de lo que tiene que ver con cómo superar pérdidas, de cómo solucionar conflictos. Él se capacitó todos esos 27 años. Cuando él sale después de 27 años, Nelson Mandela, van un montón de periodistas. Él sale a la edad de 72 años. Nelson Mandela sale a la edad de 72 años de la cárcel. Y los periodistas salen a preguntarle, ¿no? Él querían ver un hombre resentido, enojado, que iba a seguir luchando contra el derecho de su pueblo. Pero no, él sale lleno de amor y de paz. Dice que Dios fue tan grande con Mandela que dentro de la cárcel le dio tal gracia contra los guardias, que dice que los guardias muchas veces les pagaban para que hagan daño a la gente de raza negra. Pero dice que él les predicaba, porque él decía, ¡ay, no existe Dios! Y Nelson Mandela decía, a ver, si yo te compruebo de que Dios existe, no me vas a dejar de molestar. Dice que él les predicaba a los guardias y él se ganó a muchas personas para el Señor. Cuando él salió de la cárcel, salió lleno de tanto amor y de paz, que lo único que él pudo hacer es que la palabra que saliera de su boca sea una palabra que siempre trayera aliento. Y hay una frase que Nelson Mandela dijo: no hay hombre tan duro que no puedas construir un puente hacia su corazón. Amén. Pueden haber muchos hombres y mujeres con un corazón muy duro, pero ustedes sí pueden construir un puente hacia su corazón y a poder llegar a ese puente de ellos con Cristo. Amén. Dios necesita líderes inteligentes, llenos, como les decía, de la sabiduría de Dios. Dios quiere personas que puedan cambiar esta época. Dios sabe por qué mi esposo y yo estamos aquí en este lugar, ¿cierto? Ahí este pastor todo ocurrido, que solo chistes dice. Aquí en la predica le estoy riendo, llorando y así, ¿cierto? Igual, yo mostrándoles una sonrisa quizás siempre, pero el Señor tiene un propósito. Y Dios tiene un plan tan perfecto en ustedes que tuvieron que pasar tantas circunstancias en su vida para estar sentados ahora aquí. Amén. ¿Se imaginaban ustedes estar aquí en este lugar? O sea, no les digo hoy, les digo el haber entrado por esa puerta y haberse quedado en esta iglesia, habernos conocido nosotros, haber estado desde un tiempecito que nosotros pusimos una iglesia en Totoracoche. Y me acuerdo que la hermana Sandra, que era vecina, llegó con Jack, con Alex, más jovencitos, ¿sí? Y ellos estaban ahí, eran vecinitos de la hermana Cris. Amén. Y eso era en Totoracoche. Y después, poco a poco, mi hermanita Mercedes, que también obviamente ella fue parte de esa historia. Y ahora cada uno de ustedes, ¿sí? Mi hermana Angelita, que es recién llegadita, esta linda familia, Israel, Byron. Amén. Entonces miramos que Dios tiene un plan para nosotros, para cada una de nuestras vidas. Amén. Ahora estamos recibiendo ¿qué? El alimento espiritual, que si como